Venciendo al enemigo interior. Cuando Cristo nos llama a ser sus discípulos, se refiere a comenzar un camino que implica perfeccionamiento y madurez continua. Un proceso que inicia cuando nos convertimos y persiste durante toda nuestra vida junto al Señor. En este camino debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y humillarnos para servir, y así seguir las huellas de nuestro Maestro, aprendiendo de Él, hasta llegar a la estatura de su plenitud, que vivió para servir y darnos vida eterna. En alguna oportunidad de nuestro existir, seguramente nos hemos propuesto ser obedientes a Dios y no hemos podido cumplirlo, aun cuando interiormente sentíamos la necesidad de hacerlo. Esto mismo le ocurrió a Pablo, que nos decía en Romanos 7, del 18 al 19: «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago». Lo que nos muestra que todo ser humano tiene un principal enemigo, su propia carne, su yo, que le impide hacer el bien que anhela. Pero esto no fue obstáculo al propósito del apóstol, quien en vez de mantener una actitud pasiva, prefirió el bien y optó ser proactivo, luchando desde su interior a favor de la ley del Espíritu, con el poder de la nueva vida que tenía en Cristo, y así vencer su yo, como dice en Romanos 7, del 23 al 25. «Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Permanecer en Cristo y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo que debemos hacer para que nuestro yo ya no domine nuestras vidas, sino que esté sujeto al dominio de la nueva vida y sea guiado a través del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo debemos llevar a la práctica la permanencia en el Señor? Una de las formas es confesar nuestros pecados a Dios, lo que implica mantener una comunicación sincera y transparente con nuestro Padre. ¿Qué progenitor quiere estar alejado o enemistado con sus hijos? Él espera por nosotros para perdonar nuestros pecados, como señala 1 Juan 1:9, donde dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Otra de las prácticas es la oración, para hablar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, perfeccionando con el diálogo permanente la comunión con nuestro Salvador, como nos muestra 1 Tesalonicenses 5:17, que anima a orar sin cesar. Otra manera de permanecer en Jesucristo es leer, estudiar y meditar en las Escrituras para que nuestra mente y corazón estén llenos de la palabra de vida y aumentemos la fe, como señala Romanos 10:17, que dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Porque como el Señor dijo en Juan 5:39, ellas nos permiten no solo conocer de Dios, sino a Él mismo, cuando expresa: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí».
Asimismo, para mantener una íntima comunión con Dios, es necesario congregarse, participar en la alabanza y adoración con el resto del cuerpo, su iglesia, orando con el pueblo de Dios, tal como se explica en Hechos 2, del 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Finalmente, algo no menos importante que lo antes mencionado es participar de la cena del Señor, como nos explica según 1 Corintios 11 del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Servir a Dios y al prójimo también es una de las formas que debemos emprender para tener permanencia y madurez en el camino del discipulado, como señala Hebreos 6:10 al decirnos: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Maestro espera por sus discípulos. Por eso, acerquémonos diariamente a Él a través de la oración. La lectura de su palabra, la alabanza, la adoración y la cena del Señor, unidos al pueblo de Dios para seguir formándonos como los siervos que Jesucristo necesita.